Bien, amigos y amigas de Radio del Volga, aquí estamos nuevamente en una sesión especial en el marco de los 50 años del golpe militar. Estamos aquí, como ustedes están viendo en pantalla, a Daniel Abot, conocido vecino, militante de todos los tiempos, alguien que ha padecido en la piel, en primera persona, el golpe militar, ha estado detenido. Pero bueno, vamos a conocer la historia de Daniel. Para muchos seguramente va a ser la primera vez que lo escuchen y conozcan su historia. Así que bueno, Daniel, agradecido que estés acá. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Claudio? Gracias por el espacio. Siempre es muy gratificante y muy valedero para nosotros poder no contar las historias personales, contar todo el periodo, el proceso que vivimos, eh, más que nada en la década del 70. Claro, pero a veces pensándolo y poniéndolo en la historia, uno arranca del 74, ¿no? De 24 de marzo, pero es algo que se fue dando paulatinamente, ¿no? Que empezó mucho antes. No, nosotros, el problema es por qué se desacopla la historia. Y es una historia muy rica la nuestra, la de nuestro país. Y es una historia de muchísimas persecuciones hacia todo lo que eran las luchas populares. Ujú, ujú. Nosotros somos de última instancia descendientes, hijos de eh, en camadas posteriores de esa paisanada que luchaba en el interior por los derechos federales, de la peonada de la Patagonia trágica del sur, que le costó que el ejército fusiló 1.300 obreros, Mm. fusiló el ejército 1.300 obreros que tenían como reivindicación que le compren un paquete más de vela. Nosotros venimos de, de esa hipocresía que nunca se vio, nunca se quiso ver y nunca se enseñó ni se debatió en las escuelas ni en los ámbitos públicos. Nunca se, nunca se quiso debatir. Venimos de una vuelta a la democracia, de una instauración del voto universal de la época de radicalismo con Mm. Irigoyen, de la ley de la reforma universitaria que fue lamentablemente hoy ignorada y denostada por el mismo radicalismo, que fue la reivindicación de los sectores populares en acceder a una educación pública y gratuita. Y todo eso va dejando conciencia. Ujú. Todas las luchas que se dieron en el entorno de los derechos laborales, calculá que estaba todo por hacerse, no había nada, Ujú. absolutamente nada. Las luchas de los talleres Kriege-Bacena, que generaron cientos de presos, esos también existieron. Ujú. Vos no los tenés presentes, esos también existieron. Esos presos, esos fusilados, esa policía mano dura que mataba a mansalva y nadie le pedía absolutamente cuenta de nada. El país se fue armando y formando al calor de un montón de luchas que no eran otra cosa que reivindicaciones de sectores populares por un lugar bajo el sol en la nueva sociedad que se estaba formando. Una sociedad que ya en el interior esa forma de producción arcaica de terratenientes no le daba lugar y que tenía necesidad, por eso hubo tanta inmigración interna hacia las grandes ciudades como Capital, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, la Gran Resistencia, Santa Fe, ciudades que se fueron poblando con toda esa inmigración rural
que es la forma de producir no les daba lugar. Claro. Semiesclavos, no nos olvidemos de las luchas de la forestal. Hay hay muchísimo padecimiento que fue prácticamente ignorado. Vos sabés que a mí me tocó hacer el secundario en una época donde del 66 al 70. Ya nosotros calculá qué había de difusión política en un lugar como Suárez, nada. ¿Hiciste Con secundario Nacional Viejo Ajá. de la Avenida Encina. ¿Qué había qué había de debate político? Nada, porque lo que había estaba instaurado y nadie podía abrir la boca y no se generaba ni la más mínima posibilidad de debate con un profesor o con nadie. Aquel que era peronista era defenestrado y degradado. Aquel que era socialista, no hablemos de más de izquierda, era ninguneado y maltratado. Aquel que era gremialista era mirado como sapo de otro pozo, porque esa, la cultura que había calado hondo desde 55 en adelante. Y eso claramente fueron los objetivos, ¿no? A los cuales fueron No, más adelante. el objetivo, sí, uno de los objetivos fundamentales del golpe del 55 es sacarle la capacidad organizativa que había llegado a tener el movimiento popular. Ujú. Pero no solamente ese. Vos no te olvides que nuestra oligarquía fue muy parásita. Aportó poco y nada al desarrollo del país. Era la época de los nenes de mamá que se iban a París y que como hazaña contaban de tirar manteca al techo. ¿Sabés de dónde viene la expresión? ¿De dónde llega eso? Los nenes de mamá iban con una vaca en el barco, hacían manteca, no hacían ellos, que van a ser inútil hasta para limpiarse el trasero. Le hacían hacer manteca y jugaban para tirarle manteca al techo del barco. Esas eran las vivezas que contaban. Pero ¿qué generaron para el país? Ellos no podían llegar a permitir de que semejante estabilidad sea mínimamente cuestionada por instancias organizativas. No lo permitieron y generaron una cultura de odio hacia todo lo que es popular que hoy en día está más presente que nunca. Daniel, recién decías la secundaria, que había poco espacio para el debate, ni hablar de plantear No algunas existía. cuestiones, pero ¿cómo llega a vos, cómo te prende el hecho de la militancia, de las ideas? Bueno, a eso es lo que voy yo. Lo que pasa que vos imaginate, yo te pregunto, acá hubo un montón de políticos liberales, militares liberales, atorrantes, pero Aramburu, ¿alguna vez vos lo viste cuestionado por corrupción? No, y lleva un barrio, lleva su nombre, ¿no? No, no. Rojas, ¿alguna vez lo viste cuestionado por corrupción? ¿Alguna vez la justicia lo juzgó por haber derrocado un gobierno democrático? Nunca. Nunca. Bueno, esos son los grandes, eso es lo que empezó a cuestionar nuestra generación. Y nuestra generación vino de la mano de todo un cambio que se daba a nivel mundial. Vos imaginate que yo cuando tenía 13, 14 años, yo fui al secundario siempre con saco, perdón, de corbata. No podía ir de zapatilla. Sí. Nos hacían desfilar para el 6 de agosto, una semana antes, todos los viernes, 2 horas alrededor de la plaza desfilando, marcando el paso a los militares. Esa era la cultura que nosotros recibíamos. No podías absolutamente cuestionar
nada, no estaba permitido el debate, era parte de la estructura de la enseñanza y la educación. Y nuestra generación empezó a romper con moldes, no todos políticos, culturales, la música. Claro. Aunque te parezca tan mentira, la música significó un cambio rotundo en la mentalidad de la nueva juventud. Ujú. Y el fenómeno se dio no en la Argentina, se dio a nivel mundial. Rompieron todas las empaquetaduras. Se podía llegar a intentar usar el pelo largo. Vivía una sociedad muy rígida que estaba asumida por nuestros mayores y lo consideraban normal. Aquel que podía llegar a tener, el varón estamos hablando, ¿no? El pelo hasta el hombro era un degenerado, antes no se hablaba de falopa, porque la falopa era privativa de los sectores, los nenes de mamá. Sectores apoderados, claro. Apoderado, no, no, y de algún sector de artistas que tenían tiempo al pedo y se podían dar el lujo de navegar en otras galaxias. El laburante no le quedaba otra que laburar. Y Daniel, sí, quería seguir con tu relato. Termina el secundario y ¿cómo sigue tu camino? ¿A trabajar? A seguir estudiando? ¿Cómo sigue eso? no, yo soy, te cuento, porque también hay que ponerlo en contexto. Yo soy hijo de un trabajador rural que nunca terminó su escuela primaria, tercer grado. Mi mamá, tercer grado. Toda la familia de mis viejos, ninguno terminó de mis viejos, ninguno terminó la escuela primaria. Nuestra generación son los primeros que terminamos la escuela primaria. Ese cambio es fundamental. Por ahí dirá, es normal. No, 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 para nosotros no era normal Ujú. poder llegar a terminar la escuela primaria. Ni hablemos acceder a ir a la escuela secundaria. Claro, porque la prioridad estaba puesta en el trabajo, ¿no? En No, no, llevarlo, porque la mentalidad era, tener un hijo varón, que vaya a trabajar, que vaya a campo, que que vaya. vaya a trabajar, es bueno para trabajo. Tiene que hacerse hombre, se tiene que ir a trabajar. Como si el estudio, coartándole toda la posibilidad de crecimiento y el potencial. Por eso el país estaba deprimido con esas mentalidades, porque no permitía el crecimiento del potencial que tenía. Yo pude terminar el secundario, mi hermano también y mis primos también, pero así como yo te cuento mi historia, cualquiera de los oyentes van a tener la misma fotografía. Bien, Sus padres no terminaron la escuela primaria. Y nosotros, gracias a toda una transformación que se venía dando, empezamos a terminar la escuela primaria y empezamos a ir a la escuela secundaria. ¿Sabés hasta qué año la historia argentina se enseñaba con nunca me voy a olvidar, el historiador Astolfi? uh, Hasta el año 30. Había un ocultamiento premeditado de que la juventud y de que el estudiante no conociese su historia reciente, el fenómeno del peronismo y todos los posteriores golpes y toda la parodia que armaron los militares desfilando y con golpes azules y colorados y llenándose los pechos de falsas medallas de latón por todo lo que hacían. Esa era la Argentina que empezaba a cuestionar desde lo cultural en la música, desde la amplitud del movimiento en la forma de bailar, de vestir y todo eso, entró a cuestionar todo lo político.
Bueno, Daniel, y llega marzo de la fecha que ya todos conocemos, 50 años se cumplen precisamente este año. No, ¿Cómo, pero en pará. qué, claro, me gustaría saber en qué edad te agarra vos en No, esa no, no, época? yo ya estaba en cana. No, no, no. Contame un poco eso, cómo No, desde la fui, secundaria hasta... yo fui a estudiar, aterricé, conseguí una beca, conseguí una residencia en el barrio universitario en Bahía. Ser universitario, yo siempre me acuerdo una profesora, porque yo, ¿sabés cómo me ayudé a pagar los estudios? Era caddy en el golf. Ah, Sábado y domingo iba a trabajar al golf, ¿en qué fuiste a estudiar? agronomía. Y los veranos he trabajado en una fábrica de mosaicos, de pintor. Yo siempre trabajaba, porque era hijo de un laburante. Mi viejo no me podía andar. ¿Viste? Bueno, y en base a eso conseguí una residencia universitaria y fui a aterrizar en el barrio universitario de Bahía Blanca. Y ahí empecé a tomar contacto con todo un montón de ideas y ya ahí estaba mucho más empiojado, el cuestionamiento era 10 veces mayor. Y tomar contacto y estar participando en asambleas, movilizaciones que te gaseaban, que te corrían de acá para allá era lo más normal. Y estar fichado era más normal que normal, porque este es un país de alcahuete que no te permite un pensamiento distinto. Te ficha, ¿no? Mirá aquel que anda en esto, en otro. Y están los que toman nota. Bahía Así que Blanca en esa época sumamente compleja, Daniel, muy setenta y pesada. cuatro fui detenido. Diciembre de 74, 2 días después del asesinato de Gini en Wangelén. A mí me detuvieron el 4 de diciembre y a Gini lo asesinaron el 2 de diciembre. Ni lo conocí, yo nunca lo conocía. Antes no era normal que nosotros, yo creo que había ido una sola vez o dos a Wangelén porque yo estaba en el equipo de atletismo del Colegio Nacional y íbamos a participar a algún encuentro con los chicos de Wangelén. Es lo único que conocía de Wangelén. Bueno, este, diciembre de 74, de ahí me encuentro ¿Quién con te detiene? ¿En qué no, no, situación? ¿En qué situación, Daniel? la Esto? policía, no, yo estaba en una casa que me buscaban y bueno, y ya anda medio escondido, pero bueno, me detienen Perdón, ¿estabas en alguna agrupación? en el FAS, Ajá. este, Frente Antiimperialista por el Socialismo. Me había ido del barrio, alquilaba una casa y teníamos una imprenta y bueno, allanaron y a partir de ahí me entraron a buscar hasta que un día me encontraron en otra casa que estaba guardado, pero era legal, el FAS era una agrupación legal. Este, y, y ahí ¿Y había miedo, Daniel, en ese momento? O sea, imagino que sí, ¿no? Te no estaban había buscando. y bueno, te estoy comentando de que habían asesinado al profesor Gini. Claro, antecedentes Empezaron, había, claro. empezaron a aparecer las muertes. Tiempo antes, 2 meses antes o tres, habían asesinado al Negrito García, un obrero de la construcción de Bahía Blanca, un pibe de 20 años, 18, 20 años. Lo buscaron en la casa y lo mataron, la AAA, Ujú. en convivencia muchas veces con factores de seguridad que participaban. Lo mismo que en el caso de Gini. Este, bueno, soy detenido, estaba
Ya estaba detenido don Pablo Lejarraga, un abogado, Ajá, 82 años, del Partido Socialista, culpable de haber intentado defender a alguno de los que estábamos ahí. Bueno, estuvimos, te pongo el ejemplo porque don Pablo Lejarraga no entraba en la cabeza de nadie que esa persona pudiese estar detenido en el año 74. claro. Estuvo un tiempo, no sé, bueno, después nos trasladan a Sierra Chica, y ya don Pablo lo habían largado, era todo un escándalo, ¿viste? Claro. Fundador de uno de los fundadores de la universidad, pero además había sido candidato a intendente 2 veces. No podía, ninguno podía tener abogado porque eran amenazados de muerte por la AAA. Bueno, a mí me detiene, doy el nombre porque después te voy a contar alguna anécdota. El subcomisario Miri, que estuvo acá en Suárez. Ajá. Creo que era subcomisario o comisario. Este, bueno, en mediados de 75 levantan todo Bahía Blanca de presos políticos y hacen un traslado, creo que éramos 30 y pico, entre varones y mujeres. Las mujeres las mandan a Olmos y a nosotros a Sierra Chica. Y ahí inauguramos un pabellón para presos políticos, Ujú. que nos juntaron con gente que venía de Buenos Aires. Estaba Dante Gullo, que fue conocido, era uno de los diputados jóvenes. Estaba Dardo Cabo, que era uno de los que era un periodista que había participado del operativo que habían desviado una avioneta a las Malvinas. Ah, sí, sí, sí. Él era uno de Ujú. los que comandaba ese operativo. Después lo mataron, le hicieron un intento de fuga y lo fusilaron 120 disparos. Se armó un escándalo. Bueno, eso era la dictadura. ¿Y Esa cómo? era la dictadura. Preguntarte cómo viviste esos años seguramente sería una obviedad, pero No, bueno, conocer yo en y general tu no, relación con el afuera, con tu familia no, existía. sí, 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 pero estábamos en un profundo aislamiento y nos teníamos que reforzar, estábamos solos Mm. Y mucho tiempo. jóvenes, y muchos jóvenes. No, no, perdón, hablas de jóvenes. El 70% de las personas muertas, desaparecidas y encarceladas tenían entre 24 y 17 años. Si hablas de juventud, te puedo hablar de juventud. Yo tenía 22. Vos imaginate, habla con un chico de 22 años y por más que esté metido, compenetrado hoy en día en política, y no, hay cosas que no te cierran. Mm, claro. Hay cosas que no te cierran. Pasar a ser un objetivo denigrado y basureado como hemos sido basureados, denigrados como seres humanos, es intolerable. Mm, mm. Pero bueno, es parte de la realidad que se vivió. Pero eso no es un fenómeno de odio hacia determinadas personas, determinada forma de pensar. Había que imponer otra forma económica de pensar el mundo. Claro, exactamente. Fue la dictadura del sector financiero. Y ahí hablamos un poco también del objetivo central, tal vez, ¿no? Que planteó este golpe de Estado con ese gobierno dictatorial, venir
a meter clara y lisa llanamente el neoliberalismo dentro de la economía, ¿no? Que bueno, hasta el día de hoy lo estamos padeciendo y Sí, pero bueno, más que neoliberalismo es la reforma que la democracia no pudo volver atrás, es la reforma del sistema financiero. Fue la herramienta de dominación que sigue hoy en día más que nunca. mm, Hoy en día la ven más que nunca. Vos sabías que hasta el año 73 no se podían, hasta el año, perdón, 76, no se podían publicar precios en moneda extranjera, en dólares ujú, concretamente, estaba prohibido. Y a partir del golpe de Martínez de Oz se empezó a difundir precios de compra-venta y cotización y todo del dólar. Es una manera de introducir. Pero el sistema financiero argentino se fue construyendo mucho en base a un esfuerzo colectivo. Existían las mutuales, ujú. existían las cooperativas, que en total tenían como 800 bancos en el país. ¿Sabés cuánto terminaron? Y lo decía el delincuente Martínez de Oz. ¿Sabés cuánto? Dice, hay muchos bancos, tenemos que achicar 80. O sea que hicieron una concentración en los grandes capitales y subordinaron, porque la Argentina no tenía la dependencia con el fondo, subordinaron todo al Fondo Monetario Internacional, que fue el que empezó a regir las cuentas del país. En el gobierno de Isabel había menos de 7 mil millones de dólares de deuda, que para un país como la Argentina era poco y nada, y cuando terminó el gobierno de los militares, fue de arriba de 45 mil millones. La estrategia fue el endeudamiento Claro. con la banca exterior Ujú. y la desnacionalización de la banca. Bueno, estamos muy parecidos, ¿no? No, Haciendo un no, pequeño esa comparativa, ¿no? estrategia sigue permanente. Claro, claro. Es lo que no se dice, lo que no se dice hoy. Dicen, te achican a los jubilados, le congelan la jubilación, le congelan los planes y todo eso, pero lo que no te dice que la bola financiera, por cada peso que se paga a un jubilado, se pagan 4 pesos al sector financiero especulativo. Eso es lo que estamos sosteniendo hoy en día, hasta que se pinche. Claro, hasta esta burbuja que vaya a saber hasta cuándo llega. Daniel, te quiero llevar nuevamente. Sí, perdón, que No, no, pero es está bueno ir y inevitable. venir y trazar de repente estos paralelismos que sirven de repente, ¿no? Que nacieron, ya venían instaurándose, pero que fue el golpe precisamente, un golpe, ¿no? Precisamente. El golpe fue financiero, por Claro. sobre todo, y de privatización de determinadas empresas. No todas, no todas, porque vos fijate que la carrera de un general no era tener la última estrella, Ujú, era ser gerente de una gran claro. de aerolínea, de Elma, vos fijate que Elma era una empresa que daba superávit, que se creó en la época de Perón y por el cual se transportaba todo el grano de la producción argentina, todo el grano de la producción y toda la producción argentina, y daba superávit, fue privatizada. Y siempre hubo algún almirante Claro. administrándola. Y sin pena ni gloria, vos te das cuenta también la falta de patriotismo y sentido de pertenencia de cierta dirigencia militar también. Ujú, ujú. Daniel, Eh, ¿cuánto tiempo estuviste detenido? ot- Ahí me enteré el otro día que pedí mi historia. eh, cuando me levanté. En realidad estuve detenido en sí 7 años y 8 meses.
y con libertad vigilada. ¿Sabés lo que era la libertad No, me gustaría vigilada? que me Tenía que ir comentes todos que los días a la comisaría. tenías que ir todos los días. Este, no, después lo último me sacaron a patar en el culo. Dice, no vengas más a romper las bolas. Como yo tenía una actividad que me había incorporado y tenía una actividad laboral, me hacían algún seguimiento, me hicieron seguimiento, pero nunca les di bola. Pero te quiero contar algunas cosas de la detención que sí vale la pena para ver con qué personajes teníamos que tratar. A mí, después de esos 4 años de Sierra Chica, donde en- después del golpe empezaron a traer gente de todo el resto. Ellos lo manejaban por región del cuerpo, según el cuerpo, del primer cuerpo de ejército, que era Rosario, Santa Fe, y del tercero, que era Córdoba y del norte. Así que vinieron tucumanos, catamarqueños, riojanos, conviví mucho con riojanos, o sea que tuve la oportunidad de convivir con compañeros de todo el país, eh, muchos profesores, delegados gremiales, sindicalistas, gente de base, acá que había, eran todos guerrilleros, una gran mentira para los que lo vivimos por lo menos. Algunos ahora se está esclareciendo lo de la perla. Yo estuve con uno de los 3 o 4 sobrevivientes de la perla, Ujú. que En estos días se se han salvó. conocido la identidad de 10, 11 personas desaparecidas, sí. Si hay algún pariente de acá, que lo diga él, no lo Mm. voy a decir yo, pariente de acá de una familia de Suárez, que está desaparecido en la perla. Ojalá aparezca el cadáver. Hay más de 2000. Entonces yo conocía mucho, bueno, estuve encerrado en la pieza con este compañero y si bien no éramos del mismo palo, pero bueno, esas cosas se charlaban. Eh, Me 2 o 3 cosas. Después nos trasladaron a Caseros. Estuve en La Plata 2 meses y después a Caseros. Y en Casero era la cárcel modelo, que le inauguraron y a los pocos años lo tuvieron que demoler porque Mm. era lo más inhumano que había. Estuve 3 años sin ver el sol, este, Terrible. sin ver el sol, en una caja de cristal. Y teníamos una junta ahí que nos analizaba y estaba desde el cura, que nunca faltaba, desde el servicio de inteligencia de cuanta dependencia había, policía, ejército, aeronáutica, servicio penitenciario, el asistente social, eran 12, la Inquisición, le decían. Tremendo. Te paraban, te sentaban en el medio y te empezaban a hacer preguntas y eso. Bueno, la Inquisición no era, por lo menos yo no lo tuve compulsivo. Te analizaban, te hacían preguntas y eso, que pensaba esto. Yo siempre dije lo que pensaba, eso sí. Y mi carátula era altamente peligroso e irrecuperable para la sociedad. Ah, bueno. ¿En Eh, base a qué, Daniel, crees que es? cosa milico, cabeza de choclo. ¿Por qué? Porque yo decía lo que pensaba. Y porque no le decía, no, que mire, que sí, tienen razón. No, yo le decía lo que pensaba. Y defendía mi militancia y defendía mis ideas. Era inaceptable. Mm.
inaceptable. Entonces, abren un taller, porque era lo más alienante que te puedas imaginar, estar todo el día encerrado, que no te dejen hacer nada con las manos. Claro, No, claro, no, vos no te imaginás lo que... Eso es un régimen de lavado de cerebro. claro. Me lo banqué 3 años. Entonces abren un taller para fabricar flores de papel que vendían después los vendedores a la salida de los, bueno, no sé cómo eran, bailatas, no sé qué, donde iban a levantar las minas, ¿viste? Entonces vendían esas flores para, qué sé yo. Y la otra, que nosotros no conocíamos, la tecnología nos había superado, las auroritas, las bicicletas. Nosotros conocimos las bicicletas grandes Claro. y la de rueda chiquita. Y para armar la llanta, Ajá. la llanta con los rayos. Entonces yo, ¿qué fui primero? Como a bot para el común. Primero, por orden alfabético en anotarme, fueron todos menos 4. Éramos 68. Oh, armar rueda. Armar rueda. Y pregunto, pido una audiencia y digo, ¿por qué a mí no me llaman? Dice, no, vos sos, para nosotros sos altamente peligroso e irrecuperable, no tenés opción. No me dejaron, No te dejaron hacer el taller. no me dejaron hacer los talleres. Claro, esto es trabajo psicológico, No, no, ¿no? era trabajo psicológico, no, no. Tratar de quebrarte a... Vos bueno, vos capaz que no lo viste, pero si hay algún viejo mirando el video, lo va, Altavista, Minguito tenía el preso, Sí. que venía con el pucho así. Bueno, ahí pasaba por el pasillo, eran todas celdas que no tenías intimidad, tenía una reja que daba al pasillo. Pasaba por el pasillo con un carrito metálico con remedio. Y decía, che, ¿qué querés? ¿Qué te duele? Y es como todo. Había gente fármaco dependiente. Entre nosotros había médicos y todo. Claro. Había de todo, ¿viste? Eh, y a mí una vez me tocó, me dolió una muela. Tener un dolor era ir al médico, ahí era en la antesala de lo peor. Voy al dentista, me pule todo, me deja el nervio, me pone la pasta y a los 2 días me tenía que poner el esmalte. Me tuvo un mes y medio Oh. con los nervios al aire libre. No, no sabía dónde poner la cabeza. Por eso ir al médico era lo peor que te podía llegar a pasar. Por eso le esquivabas, ¿no? No, no, Hasta el día de no. hoy que decías que, No, que, no, no, que no, no querías pero ir al no, médico no, hasta que... no, no, no. No, no, una vez yo la única dolencia que tenía, hacía gimnasia todos los días, la única, eso sí era muy disciplinado. Ujú. Había perdido sensibilidad en una pierna, cuando caminaba se me caía la pierna, el empeine. Entonces había un médico cordobés y le digo, che, loco, dice, vos sabés que eso es un virus que viene por una gripe. Y dice, pero no les pida nada a este. ¿Qué le iba a pedir al preso que venía con el pucho en la boca? Capaz que te da otra cosa, ¿no? No, no, ay, me dio un Valium un día Ah, y bueno, para el dolor de muela, casi me muero, me agarraban taquicardia, nunca. No, bueno, te lo cuento a nivel anecdótico. anécdota sí, con un poco de humor. Bueno, dentro de eso te cuento algo. Este, a instancia, mi hermano trabajaba en la papelera acá en Suárez. Y el gallego Ordosay lo ve, trabajaba, hacía mantenimiento.
El gallego Ordóñez Lobé era gremialista de la papelera y estaba a nivel nacional. Le dice, che, tu hermano está hace tanto detenido, ¿no necesitará un abogado? Porque ahí estaba sin causa, vos no sabías Claro, cuánto tiempo, no no, no sabías, tenías, no, nada, a o disposición. sea, 8 años sin Dice, saber. a voluntad de no sabías quién. Y me dice, dice, por ahí le podemos poner del gremio un abogado. Bueno, me viene a ver. Un día no era común que venga a verte un abogado. Me viene a ver un abogado, yo ni sabía quién era. Fernando Torres, el doctor, no sé si vive o no, pero ojalá algún día pueda mandarle un saludo. Capaz que este momento, Daniel. Capo había sido el abogado de Isabelita, el Lorenzo Miguel, cuando entré en el pabellón, porque las aguas estaban divididas, ¿viste? Como siempre, Ah, claro, claro. en boludeo, al día de hoy. Cuando se entera de que los otros sabían quién era Fernando Torres, lo tenían medio allá arriba como Claro, claro. que era abogado mío. Y me dice, che, te quiero, podemos presentar un recurso de habeas corpus para que te larguen. Que me larguen significaba que me den la libertad o que me den la opción para salir del país. Claro, claro. Y yo digo, sí, dale, pero ¿te parece? No sale nadie, no salía ni, muy pocos salían. Te diría nadie, Claro. mientras yo estuve saldría. Algunos salieron al principio, antes del 76, después no salía nadie. Estamos hablando del 81. Bueno, todos esos papeles yo los perdí, nunca los tuve. Y bueno, presenta dice, cuando haya un juez medianamente piola, lo vamos a presentar. Presentan un juez de Mendoza. Dice, le invocamos en un juez, me vino a ver. Dice, te van a dar el habeas corpus, la libertad, o la opción para salir del país. No, nunca me dejaron salir. Nunca me dejaron salir. Y, perdón que no podía tocar. Y viene a ver mi vieja con toda la humildad, lo que hicieron los viejos. Mi vieja con tercer grado, criada en el campo, iba, hacía una carta con su educación elemental y se presentaba en la embajada de Francia, en la embajada de Alemania. Yo quiero que te pongas en el lugar de esa gente humilde Mm, que no tenía noción de nada y lo que no hacían. Bueno, a mí impresionante. me habían dado visa a 5 países. Suecia, Alemania, Francia. Yo soy descendiente vasco-francés, descendiente. Uno de los abuelos nacido en Rauch en 1890, o sea que vasco. El otro, el Abot, vivía en la Argentina en 1820, o sea que andás a ver en qué año vinieron acá al país. Pero bueno, el apellido lo llevo y el apellido Abot es una estación de ferrocarril de Francia, Ah, sí, sí. de un pueblito, Y un pueblito. sí. Bien. Daniel, y bueno, seguime Bueno, con ese me dieron relato. la opción y mi vieja me dijo, ¿y qué? Si te vas no te veo más. No, vieja, dejá, no. No sé, no la peleé mal la opción. Así que se vino el conflicto en Malvinas, todo esto me venía a interrogar, no a interrogar, a charlar, hago mal en decir, a charlar un militar de Bahía un año antes y yo le decía, pero ustedes lo que están haciendo, nos están matando a nuestros compañeros, la juventud, están...
Dice, vos estás muy duro, no podés salir. Y bueno, te vas a quedar acá adentro. Ese era todo el diálogo que tenía. Por eso era altamente irrecuperable. Claro, la sentencia estaba ahí, ¿no? Ahí ¿Eh? estaba la sentencia. Y bueno, pasó Malvina y me vino de vuelta después de un año y me dice, bueno, creo que vas a salir. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, militar en política, así como te lo digo. Dice, ¿cómo? Yo digo, sí, en el Partido Intransigente de Democracia Cristiana. No vas a sacar los pies de plato de su boleta. No, no, listo. Bueno, vine al Partido Intransigente. Yo siempre lo dije, bueno, eso no sé si es bueno o malo, pero sí es bueno. Para mí es bueno. Y así me reinserté en mi comunidad. Y te voy a contar una anécdota más para que sepas lo que era la mentalidad ¿Cómo no? de lo que estábamos. Vos sabés que vos por ahí no te suena, pero mucha gente sí. Pío Lagui Sí, era, claro. sí, bueno, Pío Lagui era el nuncio apostólico que era el embajador del Vaticano, Mm. cumplía el rol de embajador del Vaticano en la Argentina. Y nuestros familiares en Casero, en que estábamos en Casero, habían tramitado para que venga a darnos una misa. Y todos preparados. La gran mayoría no habían ido a misa nunca, pero bueno, todos preparados para ir a misa. Se pulían las rodillas Todo el y, evento. para el evento. Era muy importante, ¿viste? Y bueno, y era, supongamos, el jueves a las 11 de la mañana venía a dar la misa Pío Lagui. Pasó el jueves, pasó el viernes. Y vienen las visitas. Dice, no, pero no vino. Dice, ¿cómo que no? Si estuvo, le habían puesto, le habían llenado la iglesia de presos comunes. Porque los de Ah, arriba éramos los del piso 16 para arriba éramos los presos políticos y del piso 16 para abajo eran muchos contraventores y eran presos comunes. o sea que no hubo misa para ustedes. Se armó un quilombo. Esa cosa, Milico, le salió el tiro por la culata. O sea, Ah, queja y porque, bueno, esas cosas nos alimentaban mucho. Y te cuento la última de lo que es la mentalidad represiva y verdugueo. De 68 tipos que estábamos en un pabellón, a 70 le gustaba el fútbol. claro, ¿A quién no? claro, claro. Y para como todo el país, que uno era hincha de Colón, que uno de los... Había de todos lados y nos mantenía mucho la discusión, hablemos de boca arriba. Claro. Tenía un sistema de audio, todo moderno, que te pasaba música desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche la misma canción. No. El mismo long play de los de Suquía. Nunca más, nunca Vas a llegué a escuchar, odiar tanto pobre pelado al de Suquía, pobre. Este, el mismo long play durante 6 meses. impresionante, ¿no? Entonces llegaba el domingo a la tarde y todos ansiosos ponían la radio. Supongamos el partido era a las 3 de la tarde y lo transmitían, no lo transmitían. Pasaban el audio y toda la previa dice, bueno, mueve la pelota fulano de tal. Tac, cortaba el audio y lo subía. No, claro, 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 claro. Sí, sí, sí. No una intención de quebrarte emocionalmente, 3 psíquicamente, años. ¿no? Tremendo. Hasta lo último terminás ignorándolo. Ahora al hijo de puta, con el perdón de la palabra,
que diseñó, porque eso no fue un milico de Sí, a alguien que se le uniforme, eso es un ocurrió, claro, psicólogo. exacto, por eso te digo que hay, Ese hijo de es puta una yo lo tortura encerraría a constante. él con los de Suquía. Y bueno, Eso es, esa, esa forma de tortura psicológica generó muchísimos problemas psicológicos en mucha gente. claro, 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 Eh, Eso es a veces lo no contado, a veces se cuentan cosas, vos una patada, un golpe y eso, bueno, te duele en el momento y puteás y eso, pero la tortura psicológica es tremenda. mm, Que a vos te pongan yo te digo con el grupo, porque si dijera te ponen de las 7 de la mañana una música, no, y te ponen folclore, está bien, la mayoría les encantaba el folclore, los de Suquía. claro, claro, sí. Bueno, y Daniel, llegamos a estos 50 años, han pasado, bueno, ha corrido agua bajo el puente, pero Bueno, te voy me a da contar sensación, la última no de allá, de acá. Cuando llego, sí, a ver, cuando llego, me tengo que presentar en la comisaría. Yo venía cascoteado y mi viejo me dice, este, te acompaño. Le digo, no, viejo, no, yo voy solo. No, 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 ya demasiado habían hecho. No, no quería porque yo sabía que algún maltrato, algún claro, 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 insulto y uno venía con una coraza. claro, claro. Bueno, y voy, me presento ahí en mesa de entrada en la comisaría, y le digo, soy fulano de tal, tengo que venir a presentarme. ¡Fua! Se armó un revuelo, ya me estaban esperando, ya No, sabían que yo tenía que llegar y que tenía que en determinada cantidad de horas. Este, llaman, vienen como 20 policías. Muchos yo los conocía, calcular, yo tenía 30 años. Muchos éramos que nos conocíamos de borrego y a otros no. Hicieron toda una media luna y viene un oficialito, que ni sé quién era. Y nunca quise averiguar porque no me quise quedar prendido en esas estupideces. Me insultaba, me degradaba, me trataba, insultaba a mi vieja, me decía, para sacar pecho mm, adelante de claro, todo. sí, sí. Y por ahí le dicen, ahí viene el comisario. Y bueno, yo estaba ahí esperando. ¿Quién era? Miri, el que me había detenido. Viene y me dice, a vos querido, viene y me da un beso. Porque él había sido amigo de un primo hermano de mi viejo que laburaba en el Ministerio de Asuntos Agrarios, que era de la Madrid, era un langostero. Se dedicaba a matar la langosta. Ajá, Hacían los operativos antes hacían operativos, no sé cómo hacían, detectaban las mangas de langosta y no sé qué cebo ponían. Bueno, estaba especializado. y Y conocía a este que era ahora comisario de Suárez. sí, nunca vi a un tipo como ese oficial pelotudo hacer un agujero y esconderme tierra. Y a partir de ahí nunca más me molestaron. Y la vuelta a la vida me tocó de que me llama un día de Casba, porque yo estuve trabajando, haciendo obra en Trenquelauquen, en Casba, en Guaminí, un constructor de Casba me llama y me dice, che, Daniel, ¿no querés venir a hacer vos con tu cuadrilla una casa acá a Casba? Le digo, sí, y de una persona que estuvo en Suárez. Le digo, sí, no hay problema. ¿De quién era? De Miri. Ah, bueno, Nunca más lo vi, inclusive no lo vi ni en la obra, ya estaría jodido por el viejo. Pero te quiero decir, viste, a veces las vueltas como sí.
las vueltas, cómo van pegando, ¿no? Tuviste que luchar contra el estigmatismo, contra estar señalado. Bueno, Eso que me imagino que también primero debe haber lo del sido. gallego Ordosain lo quiero reivindicar y quiero reivindicar a otra persona acá en Coronel Suárez que al tercer día de yo estar en libertad, estaba encerrado en la cocina de mis viejos, calcular. Tenía miedo de salir a la calle para que no me pise un auto. Había perdido Claro, claro. noción de todo. Un día fui al centro con mi viejo, me dice, pará, no te va a pisar. Yo había perdido el reflejo de todo. Claro, claro, claro. Este, a Tito Cimarrosti. Tito, yo me conocía de los scouts, yo era uno de los fundadores de los scouts, Ajá, acá en Coronel ajá. Suárez. Había, antes que Tito, Tito entró un año después, era mayor que yo, era la edad de mi hermano, era mayor que yo, y muy ligado a la iglesia, y muy activo, Sí. muy jugado. Vino y me dice, Daniel, ¿qué puedo hacer por vos? Le digo, Tito, yo lo único que te voy a pedir que me consigas un trabajo. Yo estaba desconectado del todo y todo el mundo te miraba, ¿sabes qué? No, no todo el mundo, no todo el mundo, pero el alcahuete que nunca falta, ¿no? Mirá que te hablaban de atrás, yo sabía que hablaban. Vos estando ahí aprendés a tener ojos en la espalda y oídos en todos lados. Claro. Yo sabía cómo te miraban y cómo te falseaban, cómo me tendían la cama, algunos, boludo. Y Tito al otro día dice, Daniel, mañana anda a tal lugar, tenés trabajo. De eso no me lo olvido nunca más. Pero no cualquiera tenía el coraje cívico y las pelotas para hacer lo que hizo Tito en ese momento. De esa gente no abunda. Esa gente no abunda, porque había que dar la cara. Mm, mm. Yo no venía de afanar, ni de robar, ni de matar. Tenía el peor estigma que te podés llegar a imaginar. Y después, poco me fui insertando, me fui a verlo al escribano Mosero. Yo ya venía con un plan. Calculá, salí, no me acuerdo qué día, el 26 de junio creo, del 82. Y en el 83 eran las elecciones, así que a los 2 meses ya fui a verlo al escribano. A ofrecerle, yo ya estaba trabajando, entré a trabajar en una empresa de la construcción. Siempre quiero recordarlo a Pepe Romero, que me dio una mano muy grande. Su sobrina la habían tiroteado en Bahía, ¿viste? Había Mm. una cierta afinidad. A Marta, su compañera en ese momento, a Russo Lambre, a Rubén, que me contuvieron bien en ese laburo y a mí me permitió, trabajé en la obra del hospital, en la planta depuradora, bueno, y eso me permitió la inserción. Y después, ya políticamente hablando, hablé con el escribano que si él me permitía, yo me quería acercar. Bueno, Y Domingo, que estaba en el partido intransigente en aquella claro, época. y O fue sea que no estabas tan errado cuando dijiste esa declaración. no, yo lo dije sin conocerlo. Yo no lo conocía. ¿Cómo son las cosas a veces, no? O sea, conocía a Allende, no lo conocía, conocía el partido, pero y no era partido intransigente acá en Suárez, pero bueno, y él fue candidato a intendente. Entonces me acerqué y yo no entré en el municipio enseguida. Ujú, ujú.
en el 86, mediados del 86. Después de 3 años, un día me llamó, he tenido un proyecto de una cordonera que había comprado y no la podían hacer funcionar. Y como yo estaba trabajando, hacíamos hormigón con Alfaro, Ujú. que era un especialista en eso, fue un capo, maestro de un montón de cementistas que hay hoy en día en Suárez. Eh, bueno, me dio una mano y la pusimos en marcha y hicimos un montón de cordón cuneta en el barrio Boca. Y bueno, a partir de ahí después ya empecé a trabajar en barrio de autoconstrucción, a dirigir y eso. Y bueno, ya la relación fue mucho más fluida. Yo también tenía que demostrar a Claro, ellos y claro, a mí mismo, claro. porque una cosa es estar todo el día discutiendo y debatiendo entre 20 tipos las soluciones del mundo y que tenés la solución de todo y otra cosa. Llevarla, ¿no? A cabo, en el campo, como siempre, ¿no? Y Daniel, la última reflexión, a partir de tus vivencias, que ha sido tan linda conocerlas y un poco nuestro deber, si se quiere también, asumirlo como eso, eh, desmitificar el hecho que en Suárez no pasó la dictadura, que en Suárez no pasaba nada, eso que se instaló durante el tiempo y que la gente estuvimos respirando, ¿no? Me hago cargo también porque somos parte de una generación a la cual también se les ha ocultado cierta información y también una generación a la que ha buscado muy poca información a veces. Pero bueno, en estos tiempos donde parece que hay que estar militando todos los días y vos sos un fiel reflejo de eso, ¿no? Lo que dijiste es seguir en la tuya y me parece que has sido consecuente durante toda tu vida con lo mismo. Sí, yo, como buen hijo de Vasco, adelante, siempre, no, yo te cuento. Eh, ha cambiado mucho, ha cambiado, cuesta, cuesta mantener en la memoria lo que se hizo porque hoy en día cualquier espantapájaro te llena los medios de comunicación con cualquier estupidez y todo el mundo se olvida de lo que pasó. ¿Vos te acordás qué pasó con Loan? Ah, ¿Cuántos meses estuvimos hablando de mm, Loan? mm. ¿Cuántos periodistas especializados tenían la posta y hasta crearon todas las condiciones de Loan? Hoy, ¿quién habla de Loan? Bueno, eso es un reflejo de la manipulación que tenemos en los medios de comunicación Ujú, ujú. y mantener en vivo la memoria. Nosotros tenemos que mantener en vivo la libertad de pensamiento y de opinión y de organización y de defender los derechos. No solamente el derecho humano ya es un derecho que te tiene que permitir pensar, que te tiene que permitir moverte libremente. Vos no sos libre si no tenés posibilidad de trabajo, si no tenés posibilidad de educación. Mentira que podés elegir. Les hicieron creer a una generación, y lo estamos viviendo, Ujú. les hicieron creer que eran libres porque tenían un teléfono, Mm. que podían hacer plata de la nada, que vuelvan de vuelta a la enseñanza del paisano que agarra con una asada y siembra una papa. Por lo menos va a tener, con 3 o 4 papas va a tener media bolsa. Esto con el teléfono va a tener un carajo. Hay que volver a la cultura del trabajo. Acá nos denigraron. Mm. Antes eran comunistas, peronistas, radicales. Siempre la derecha, cualquiera en su expresión, en su etapa, se encargó de denigrar al de abajo porque el de abajo le molestaba. Tenía que estar pisoteado. O no lo vivimos hace poco, los planeros. ¿Qué ofensiva hubo hacia todo el pobrerío que generó el delincuente de Macri con todas sus políticas liberales? Mm.
del cierre de empresas y ni hablemos de lo que nos van a dejar esto. Sí, ese va a ser tema para otra nota, Daniel. Para dedicarle todo lo que queda en tu vida. Digamos, fuiste también, eh, estuviste involucrado en el gobierno, fuiste creador de un movimiento, del Movimiento para la Victoria también aquí en Coronel Suárez, pero Fui eso va a ser, presidente muchos años, sí, presidente fundador. por eso mismo, No, que yo, por suerte, ¿sabes? Puedo decir una sola cosa. No me quedé atado a viejas consignas, viejas peleas, viejos puteríos, reseñas, celos. Me manejé con determinadas ideas y las llevé adelante. Hay que laburarlo. gracias Daniel por estos minutos, por estar acá en Radio del Volga. No, no, muy bien, gracias a vos. Yo sé que esto es medio largo y más de uno lo apagará, pero bueno, espero que alguno lo aproveche. Hasta la próxima, Daniel. Chao, chao. Gracias.